Continuamos con la segunda ponencia de esta mañana. Estará a cargo de la doctora María Teresa Ferrer Madrazo. El título de esta conferencia es El maestro y los proyectos educativos, un apoyo desde el Estado. La doctora María Teresa Ferrer es especialista en pedagogía y psicología, profesora titular de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de La Habana, jefa de proyectos educativos en la aplicación de modelos para evaluar el impacto de la formación de los maestros en Cuba y otros países del mundo. Es investigadora experimentada en la búsqueda de soluciones a necesidades sociales en el ámbito de la educación, la cultura y la investigación educativa. Ostenta, además, la condición de profesora de mérito del Ministerio de Educación de la República de Cuba. Recibamos con fuertes aplausos a la doctora María Teresa Ferrer Madrazo. Buenos días. No estamos en Cuba, estamos en Cuba, estamos en Latinoamérica y por tanto, como decía nuestro José Martí, la América es una, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, y por ende nosotros estamos en Cuba. Todos ustedes están en Cuba como nosotros estamos en Perú. De esa manera nos hemos sentido y pretendemos entonces poder desenvolvernos en esta dirección. Mi colega Tulio, maestro experimentado, todo lo que se ha planteado en la profe María Teresa, que es como que realmente todo el mundo me identifica, no tiene mucho que ver ni consideramos que es lo más importante. Lo más importante es intercambiar con ustedes, porque siempre que se va a un congreso, que hay talleres y que hay actividades, los presentes lo que necesitan es expresar lo que sienten. Por tanto, nosotros pretendemos crear condiciones, y ustedes nos van a ayudar por supuesto, para poder intercambiar en la hora, sin pasarme de la hora que tengo asignada. Quisiéramos empezar con una frase, pensamiento, de un gran pedagogo cubano que lleva el nombre La Universidad a la que pertenecemos. Y él expresó: desde la escuela a la universidad, la necesidad, el propósito y el deber de los profesores se concentran en formar hombres. Hombres que se sientan capaces de actuar frente a la naturaleza, para sacar de ella las utilidades que le permitan vivir y desarrollarse, que se sientan solidarios de sus ocupaciones para concurrir con ellos a la generosa empresa de hacer mejor, más bella y noble la condición humana. Si algo no podemos perder los maestros, y es el título que tiene nuestra conferencia o nuestra intervención, nuestro intercambio, es el maestro y los proyectos educativos. Pero si ustedes se fijan, hay un elemento esencial en el aspecto de abajo, un apoyo desde el Estado. ¿Consideran ustedes que la formación del maestro, los proyectos educativos a través de los cuales formamos los maestros, son apoyados por el Estado? ¿Constituye una responsabilidad del Estado? ¿Algún criterio en esa dirección? Nosotros pretendemos, si alguien en estos momentos no siente la necesidad de expresarse, sí llevar de alguna manera para poder constatar si realmente el desarrollo de los proyectos educativos, y yo voy a hablar del proyecto educativo social de mi país, es apoyado por el Estado o es una responsabilidad del Estado. Por ello nos vamos a referir a la Ley de Leyes, nuestra Constitución, que es letra viva, activa, constante, dinámica, y en su artículo número 1 expresa:
Cuba es un Estado socialista de trabajadores independientes y soberanos, organizado con todos y para el bien de todos. Este bien de todos es dentro y fuera de Cuba. Como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, sin la cual, sin maestro, me parece que sería un poco difícil tenerla, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana, que también lo vemos de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. La solidaridad humana no es solamente entre cubanos, pudiéramos decirlo que es mundial, pero si cerramos el cerco podemos decir que es latinoamericana, donde estamos todos. En su artículo número 3, la Constitución también plantea que Cuba es, en la República de Cuba, la soberanía reside en lo sagrado para nosotros, el pueblo. El pueblo que es el que trabaja, el pueblo que es el que tiene que estudiar, el pueblo que es el que aporta, el pueblo que es el que crece, el pueblo que tiene que transformar, del cual dimana todo el poder del Estado. Cuando decimos que dimana todo el poder del Estado, nos estamos refiriendo a que no se deben tomar, y no se toman en Cuba, que es de donde venimos, una decisión que no parta de los criterios del pueblo, que no pase primero por las opiniones del pueblo. E incluso todas las leyes cubanas van al pueblo, en correspondencia con el sector que corresponde. Si es una ley de transporte, pues fundamentalmente los transportistas son los que tienen que emitir criterios. Y las que son generales, como la Constitución, como la ley de inversiones y demás, pues recibe el criterio de toda la población. Y ha traído como consecuencia que hemos tenido que hacer transformaciones a partir de los propios criterios del pueblo, toda vez que lo que se va a hacer es para beneficio de esa gran masa que es la que coopera, la que trabaja, la que hace crecer, con las limitaciones que todos ustedes conocen que tiene Cuba y también las causas por las cuales las tiene, crecer al país. Y por tanto, el pueblo cubano ha demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente justa, y que el socialismo como sistema para nosotros es irrevocable. Estos aspectos han sido revisados en varios momentos en la Constitución. Digamos, la Constitución se creó, la nueva, me refiero, correspondiente al sistema que exhibimos en el año 1976, tuvo una transformación en el año 78 y otra en el 2003. En el 2003 concretamente fue donde se patentizó, se escribió, se dejó sentado el carácter irrevocable del sistema socialista en Cuba. Ahora, en el artículo 39 queda claro que el Estado orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y la ciencia. Y aquí el profesor Tulio seguramente me va a ayudar en todas las manifestaciones. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué hemos hecho alusión a estos aspectos de la Constitución? Simple y llanamente para dejar claro que la problemática de la educación en Cuba a partir de 1959 es un problema netamente estatal. El mayor presupuesto estatal se destina a los servicios de educación, a los servicios sociales, pero dentro de todos los aspectos sociales, fundamentalmente a la educación, por el valor que tiene para el crecimiento de lo que existe en cualquier país. En este caso, en el nuestro, que es el que realmente conocemos con suficiente profundidad. En ese mismo artículo se plantea el carácter, la enseñanza es totalmente responsabilidad del Estado, pero sobre todo es gratuita desde los primeros niveles. Y había una compañera que se expresaba anteriormente, un compañero, me disculpa, que el proceso investigativo en los niños comenzaba desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la madre, la educación para los cubanos es gratuita. Porque si no favorecemos eso, ¿cómo crece? ¿Cómo avanza? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo contribuye? ¿Cómo transforma? ¿Cómo aporta?
Por eso es que es gratuita y es obligatorio estudiar, por lo menos hasta los 18 años. ¿Qué sucede a los 18 años? Que ya ha concluido el preuniversitario, porque si bien es cierto, somos latinoamericanos, todos los sistemas educativos no tienen la estructura de la misma manera, pero en definitiva conformamos en que tienen que existir profesionales de alto nivel y calificados. Ya con 18 años usted puede empezar a trabajar, si lo desea, comenzar una facultad, si lo considera, facultad obrera o campesina, y continuar estudios universitarios por esta vía. Pero es obligatorio que ese niño, que ese adolescente, que ese joven estudie. Y para eso están los padres teniendo garantizado su trabajo. De manera, los padres, la sociedad en pleno, que eso sucede también en la mayoría de los países que estamos en Perú, y lo hemos escuchado en los compañeros que se han expresado anteriormente, y particularmente en la escuela. Desde esa misma Constitución, como letra viva, se expresa que la educación se promueve la educación, no solo la educación desde el punto de vista instructivo, del sistema conceptual que el ser humano va a asimilar, sino que también se valora y se trabaja con mucha fuerza el sistema de conocimiento, los aspectos conceptuales, los aspectos procedimentales y los aspectos actitudinales. O sea, estamos hablando de la formación de los sentimientos, elemento esencial donde la investigación nos puede ayudar mucho, porque desde ese mismo momento en que los niños muy pequeñitos empiezan a unirse, a cooperar el uno con el otro y a sentir que lo que están haciendo, aunque sea muy mínimo, es necesario y ven resultados, nosotros estamos creando condiciones como maestros, como profesionales, y más que profesionales, me gusta más la palabra maestro, para fortalecer ese elemento importante. Tradicionalmente los psicólogos hablamos de la esfera ejecutora de la personalidad, de la esfera inductora de la personalidad, de la esfera cognitiva o de la esfera afectivo-motivacional, lo mismo. La profe María Teresa tiene el criterio que es cierto que existen esas esferas, pero no existen aisladas, y que nunca habrá conocimiento bien ubicado si los sentimientos, si los intereses, si las motivaciones no están por encima quizás de ellos. Usted se dedica a algo, profundice en algo en la misma medida en que usted siente esa necesidad, en la medida en que usted está convencido que lo debe hacer. Y fíjense, digo, está convencido desde la necesidad, desde los motivos, desde los intereses, no solo desde la necesidad. ¿Cuántas veces tenemos necesidad y dificultad en una asignatura y como que realmente no nos gusta, no nos motivamos? Y entonces siempre es la asignatura que tenemos al final con algún que otro problema. Ojalá ninguno de ustedes haya pasado por eso. Yo sí pasé. Yo estoy convencida que el doctor Tulio no pasó por ninguna de esas situaciones. Él siempre fue así como es, brillante. Esos sentimientos son sentimientos en su acepción más general, pero el que no nos puede faltar es el sentimiento de amor a mi patria. Quien no quiere lo suyo no podrá después tener otra cosa. Por eso es que nuestro querido Martí decía que patria era humanidad. Por tanto, ¿cuáles son los rasgos generales, muy rápidamente, del sistema educativo cubano? Muy rápido, solamente lo voy a mencionar, si consideran necesaria alguna explicación, con mucho gusto la damos. Primero, tiene carácter estatal, obligatorio, público y gratuito. Servicios desde la infancia hasta la educación posgraduada. Usted puede hacer doctorado, maestría, segundos doctorados, el diplomado, y el Estado cubano lo paga todo por la importancia que tiene la educación. Amén, reitero, de las condiciones económicas de Cuba. Una sola digresión, a partir del año 2004-2005 en Cuba se hizo una maestría masiva que se denominó Maestría en Educación. Y los profesionales que trabajamos en esa maestría pasamos mucho trabajo. Pero hoy podemos decir que una buena cantidad de los maestros cubanos ya saben
tienen nociones más amplias y, respeto lo que decía el compañero, nociones más amplias de lo que es investigar. Porque la investigación la tengo que hacer yo. A mí no me la deben hacer. Lo que a mí me tienen que dar son las herramientas. Y trabajar conmigo tanto tiempo como sea necesario para yo poder utilizar debidamente esas herramientas. Y entonces voy a empezar a identificar problemas. Voy a identificar todos los problemas que sean necesarios en mi radio de acción, que es donde debo estar. Porque si le estoy exigiendo al niño que lo haga en su aula, en su grupito, ¿por qué yo debo buscarlo entonces fuera? Cuando los que están fuera generalmente van adentro, o sea, a la escuela, a buscar los problemas para investigar. Digo escuela, como puedo decir, centro de trabajo, industria, fábricas, etc. Otro rasgo importante de la educación cubana es la formación del personal docente. No podrá haber educación si no hay maestros. No podrá haber educación ni país desarrollado si no hay un fuerte personal docente debidamente preparado. Pero el proceso, la preparación es un proceso. No es pensar que no estoy preparado. Hoy estoy preparado para esto, necesito continuar profundizando para ascender en la misma medida en que mi país va creciendo. Por eso es que es una preparación permanente. Tiene que ser siempre. Nosotros los profesionales de la educación, y yo me atrevería a decir que otros, pero bueno, conozco, somos los maestros. No podemos dejar nunca de preparar. Constantemente debemos estar detrás de la última información. Para saber más, quizás sí. Pero yo diría que para aportar más, para transformar más y para ayudar a que otros proyectos, como se planteaba ayer en el proyecto regional, puedan contar con nuestros servicios a pesar de que no tengan los recursos económicos para podernos costear ese servicio. La educación es un derecho humano. Todos los niños de Cuba nacen con ese derecho. Como nacen con el derecho de tener una salud gratuita, como nacen con el derecho de, o mejor dicho, se forman con el derecho de ser objeto de 12 consultas las madres durante todo el proceso del embarazo, como que disfrutan el derecho de tener todo el estudio genético que requieran, por la sencilla razón de que estamos hablando del ser humano, lo sagrado de cualquier país. Se materializa la relación entre el principio de la educación para todos y la necesidad de un personal docente calificado. Si necesitamos que todas las personas se preparen, pero no tengo quien lo haga, pues entonces ese problema no fluye. Entonces nosotros necesitamos, y lo logramos, eso está logrado en Cuba, que exista una educación para todos. Portadores de necesidades educativas o no, venidos a la vida con la gracia de la naturaleza o con las desventajas que en algunos momentos ustedes saben que la naturaleza nos da. Todos los niños, los jóvenes y los adolescentes en Cuba tienen posibilidades y realidad de estudiar. Y un profesional mejor preparado hoy que ayer que 3 años atrás, para poderle brindar la atención. Y por tanto, si estamos hablando de ello y vemos la educación como un elemento esencial, ha habido y seguirá existiendo en Cuba un perfeccionamiento sistemático, continuo de ese Sistema Nacional de Educación. ¿Para qué? Para irlo esperando no solo a las transformaciones que se realizan dentro de Cuba, que son obvias, que tienen que existir, porque nada estático produce o existe o perdura, sino también a las transformaciones que se han venido desarrollando en el mundo. Cuba no está aislada, por mucho que se lo hayan propuesto, no lo han podido lograr. Cuba es un país que está en el continente, en el Caribe, vinculado con todos los países del mundo y prestando su discreta ayuda en lo que puede hacerlo a todo el que lo necesite. Lo más importante, reitero, no es el dinero. Pero bueno, ¿con qué vamos a preparar a esos maestros, a esos niños? ¿Qué nos hace falta para que ese proceso educativo en Perú, en Cuba, ya sabemos cómo es en Brasil, no sabemos cómo está en Ecuador, pueda moverse? Criterio de usted.
¿Qué personal necesitamos? ¿Quién es la persona que tiene esa alta responsabilidad? Podemos cerrar la pregunta. A nivel de institución educativa. Institución educativa, escuela. Dígame. Sin pena, compañera. Usted dijo el director. Yo escucho, yo no veo muy bien, pero sí escucho bien. Usted dijo el director. ¿Por qué el director? Su punto de vista. ¿Cuántos directores hay aquí sentados? ¿Cuántos? ¿Usted solo? Ahora sin pena, no se preocupe. ¿Cuántos maestros están aquí sentados? ¿Y qué hacen esos maestros en sus escuelas? El director es el que da clase. Yo no estoy diciendo que no dé clase, porque estoy convencida que el rector de vez en vez desarrolla sus actividades metodológicas y esa es su clase. ¿No es así bien el rector? ¿Qué hace el maestro? No hace nada el maestro. Dígame, dígame. Gestiona. ¿Qué gestiona el maestro? Buenos días, la que habla es docente de educación inicial. Bueno, las maestras y maestros y directores tenemos que prepararnos todos los días, porque cuanto más nos preparamos, nos podemos desplazar, tenemos que llegar al alumno. En el caso de nosotros, lo que nos quedamos 2, 3 de la mañana preparando material. A veces la que habla, hasta el año trabajó en una institución, en una ciudad. Este año estoy en una zona rural. No me avergüenzo porque no me he equivocado de mi vocación, pero nosotros cuando más leemos, podemos prepararnos mejor. Y no solamente al alumno, nuestros alumnos son nuestros padres de familia, nuestras madres, nuestra comunidad. Gracias. Ahora, ¿qué es para ustedes un maestro? No, todavía. ¿Cómo ustedes definen al maestro? La compañera dio elementos importantes, pero cada uno de ustedes tiene su punto de vista. ¿No? El líder máximo, por supuesto, el director, que es el hombre que promueve la investigación, es el hombre proactivo, ¿no? que está en todo y que su misma emoción de maestro la transmite al equipo con el que él trabaja, el equipo, cada uno de los integrantes. Es el hombre que imparte empatía, sinergia, que todos, él es el motor y el resto, ¿no? Son los ejes. Cada profesor es un eje en su centro educativo. Y trabajando en equipo, porque tuve la suerte de trabajar en una escuela en que la investigación venía desde el portero, inclusive los valores, se trabajaba todo en equipo y yo me quedé sorprendida cómo la madre reunía. Y cuando yo vi que estaba el portero, el de servicio, entonces yo dije, Dios mío, ¿qué? Y por ejemplo, se quería trabajar el orden, se quería trabajar la honestidad, esas cosas, pues todos estaban involucrados, no había un organigrama sino un flujograma en el que todos. Entonces, el niño empieza a darse cuenta por qué es útil realizar su curiosidad, porque la curiosidad es innata en el niño. Entonces, esa curiosidad se va transformando en un saber, en un tener respuestas en todos. Entonces, eso es para mí, ¿no? Un maestro es el eje fundamental de toda escuela.
eje fundamental de toda escuela. Otro criterio, maestra de atrás, por favor. Y ese eje fundamental es el que forja, ¿no? Con su proactividad, con su sinergia, con su empatía, con su asertividad, hace niños asertivos, proactivos, sinérgicos y empáticos. Gracias. La maestra de atrás, por favor. En primer lugar, un saludo muy especial a la ponente y a todos los ponentes que han venido con tanto cariño a compartir con nosotros. Soy una maestra de la ciudad de Jaén, con 26 años en las aulas y bueno, 6 años como directora. Pero para mí un maestro es un ser especial capaz de dar, aún en sus momentos más difíciles, aún con sus problemas económicos, sociales, llega al aula y tiene que lidiar con 30 niños con distintas personalidades, con distintas realidades emocionales que traen del hogar y muchas veces en soledad, porque en el Perú y en la mayoría de nuestras escuelas son máximo el 20% de padres de familia que se involucra con la educación de sus hijos. Entonces, para mí el maestro es un ser especial, capaz de ir construyendo en el niño el amor para crecer, para aprender, capaz de hacer que el estudiante quiera aprender más. Y por eso, qué bonito es escuchar que en Cuba se preocupen por educar y formar bien al maestro antes y después, durante su carrera, ir hacia el perfeccionamiento. En el Perú no hay todavía eso en el 100%. Los maestros, como seres especiales, aún con sus magros sueldos, tienen que ir buscando prepararse, autoprepararse, como dijo la maestra antes y los muchos maestros que me han precedido en la palabra, para esa labor, mejorarla cada día con su experiencia, con su amor a enseñar, hace que el estudiante quiera aprender. Y por eso, ¿quién no recuerda a sus maestros o a sus mejores maestros? No los podemos olvidar por más años que pasen. ¿Por qué? Porque son seres que aman. Sin amor no se puede dar. Ahora también el maestro para mí es un ser que, si se equivoca, no malogra un objeto, malogra una generación. Si el maestro acierta, ayuda muchísimo más que cualquier profesional a mejorar y construir una sociedad más justa. Pero si se equivoca, también daña mucho. Entonces, siendo el maestro un ser especial, es el responsable de ayudar a que nuestra sociedad vaya mejorando. ¿Qué hace el maestro en el aula? Le preguntaba usted antes, muchas cosas. Tiene que planificar, tiene que, a partir de su experiencia y de sus alumnos, de conocer cómo son sus alumnos, qué problemática tienen sus alumnos, llegar al aula y fomentar en el niño que aproveche sus horas en el aula, porque en el Perú todos no van a la escuela. Y yo siempre les decía a mis niños, a mis adolescentes, porque soy maestra de secundaria, a mis adolescentes, no pienses en todo lo que te falta, sino en lo que tienes. ¿Cuántos niños, cuántos adolescentes no pueden venir a la escuela? Porque qué bello sería que, como en Cuba, todos nuestros niños y adolescentes vayan a la escuela. Y termino volviendo a decir, el maestro es un ser especial que necesita acompañamiento y guía permanente para seguir construyendo personalidades que luego aporten a la mejora de la sociedad. Gracias. Gracias, maestra. A mí me gustaría muy rápidamente, porque el tiempo hay que respetarlo, escuchar el criterio de un maestro joven que no tenga más de 10 años de trabajo. ¿Hay? La bienvenida a usted, doctora. Muy interesante lo que nos está proponiendo en esta oportunidad. Quienes habla es un maestro con pocos años de experiencia, 4 años,
contratado. Lamentablemente hay que decirlo así porque nuestra realidad en la parte de educación no es muy buena en Perú. Yo escuchaba ayer y hoy día hay muchas cosas interesantes, pero lo que escuchaba algunos docentes, por ejemplo, muy aparte de lo que se está tocando, voy a salirme un poco del tema. Hoy en día, para hacer una maestría, un posgrado, una segunda especialidad, es muy complicado en nuestro país. Un maestro contratado no gana más de 1.200 soles. Para realizar un posgrado, una maestría, tienes que invertir una mensualidad no menos de 200 a 300 soles mensuales. Ahora, si trabajas en un lugar, yo trabajo en San Ignacio, frontera, provincia de Cajamarca, soy de San Miguel, estudié a 1 hora de acá de Chiclayo, una provincia que se llama Chapén. Tengo que ir a rentarme un cuarto que no es de más de 300 soles. En conclusión, no alcanza para mejorar como maestro. Solamente lo dejo de esta manera de reflexión, pero sí felicito a algunos maestros que a pesar de nuestros míseros sueldos tratamos de superarnos. Para mí, maestro es un líder, un guía, un mediador, un facilitador que busca cambiar mentes en nuestras instituciones educativas. Muchas gracias. Soy un joven de 4 años de experiencia en trabajo con todas las complicaciones que pueda tener y que todos de alguna manera la hemos tenido, porque no todo siempre ha sido, vamos a darle un nombre, blanco. Y la vida para nosotros hoy es gris, ni blanca, blanca, ni negra, negra. Lo único que hace falta es el impulso, el deseo, la dignidad como la que tú demuestras y los que se han expresado. Porque todo lo demás poco a poco se resuelve. No podemos esperar milagros, pero las cuestiones se resuelven. Y yo te lo digo porque yo soy cubana. ¿Quién habrá pasado más trabajo para hacer todas las cosas en el continente latinoamericano que nosotros? Bien, pero parece que la compañera de secundaria, ella había leído la definición que yo había traído de maestro. ¿Usted me hace el favor? Y nosotros estamos planteando que el maestro es un ser, es especial ser humano. Usted invirtió los términos, o los invertí yo, no importa. Un profesional que contribuye con amplia preparación cultural y el ejemplo personal a la formación y desarrollo de la personalidad de niños, adolescentes y jóvenes. Y podemos decir también a la familia, a la comunidad y a la sociedad en su conjunto. Para lo cual desarrollará en estrecha interacción las acciones de instrucción y educación. Eso no se nos puede olvidar, nunca se nos puede olvidar, en los diferentes contextos donde actúe. El maestro es maestro donde quiera que esté. En el medio de transporte, en el lugar donde va a comprar los productos alimenticios, cuando va o está sentado en el parque cogiendo fresco, ya lo vi ayer por la tarde, el parque. Cuando está en cualquier institución y sobre todas las cosas en la escuela. Por eso es que el compañero Tulio me ayudó muchísimo, porque él desarrolló muy bien todo lo concerniente a la escuela, y dentro de la escuela yo sí comparto el criterio que el personal decisivo es el maestro. Porque incluso el director dirige, pero el maestro. Y todo lo va a hacer. Esa preparación psicopedagógica que tiene, y muy humanista, también se caracterizan los maestros por eso, con independencia de las tendencias o las teorías que haya profundizado en su proceso de preparación, siempre va a ser muy humano. Lo que sucede es que ese doctor, lo primero que fue maestro, y seguirá siendo maestro en la misma medida en que esos modelos que está proyectando puedan ser implementados y de los cuales se obtengan resultados. Por eso es que nosotros estamos viendo el concepto maestro desde la acepción más general, porque lo que necesitamos es transformar, y para transformar primero yo tengo que pasar por la escuela primaria, yo tengo que pasar por la educación inicial, generalmente voy a la educación secundaria básica, al preuniversitario y llego a la universidad o a un instituto superior, y después de todo eso es que yo me puedo hacer doctor. Siempre y cuando lo que yo haya obtenido sea lo suficiente y yo haya sido consecuente con mi práctica pedagógica, con mi praxis educativa, haya tenido la vivencia de la compañera, la del compañero, la otra compañera por acá,
y la de todos ustedes, porque es imposible que en el tiempo podamos intervenir todos. Por eso el maestro es eso, es el transformador, el hacedor de conciencia en cualesquiera de los espacios que esté, pero principalmente en el aula, principalmente en ese recinto llamado escuela. Bien, yo no les voy a explicar ampliamente porque el tiempo es corto, que el proceso educativo en Cuba y la preparación del maestro no se dio solo a partir de 1959. En la época de la colonia y en la época de la neocolonia, siglo XIX años, siglo XIX, siglo XX, 1958, sí se formaron maestros. Hubo diferentes vías para la formación de maestros. E incluso hubo un periodo de tiempo contemplado entre el 1898 y 1902, que los maestros se preparaban en Estados Unidos. Todo el mundo sabe por qué era la existencia de la república mediatizada o época neocolonial, donde realmente el maestro, como transformador, tenía que transformar la mentalidad de esas criaturas para que respondieran al momento histórico concreto existente, a la dominación existente. Todo eso pasó, dejó un saldo que no fue de todo negativo, porque siempre en cada una de las épocas hay personas que se crecen y hay muchos maestros con mucha dignidad, con mucho patriotismo. Y esos maestros con mucho patriotismo, dentro de los cuales no podemos nosotros nunca olvidar a José Martí, son o fueron los que nos fueron creando condiciones para que en el año 1959 se diera un vuelco al sistema educativo, a partir de darle un vuelco al sistema socioeconómico existente en Cuba. Por ende, ese aspecto se lo explico así rápidamente para adentrarme muy rapidito en lo concerniente al proceso de Cuba. ¿Qué encontró Cuba en el año 1959 en el campo de la educación, que equivale a decir en el magisterio? Primero, teníamos más de 500.000 de niños sin escuela. Niños sin escuela. Más de 1 millón de analfabetos. Analfabetos. Una enseñanza primaria que es básica, que es importante, que es determinante en cualquier parte del mundo, a la que accedía solo la mitad de la población. Y sin embargo, miren qué contradictorio, 10.000 maestros no tenían aula. ¿Qué se hizo en ese momento rápidamente? 1959 estamos hablando. Se abrieron las 10.000 aulas que hacían falta. Y se crearon las 10.000 plazas para que los maestros empezaran a trabajar. Eso trajo consigo que en un rango de tiempo corto, pues empezó a moverse ese aspecto. Pero les decía que había analfabetismo. El analfabetismo todo lo puede determinar de hoy para mañana. Y el que no sabe, para la profe María Teresa y para los cubanos, es como el que no ve. Y siempre nuestras principales figuras nos han dicho leer para creer. No te digo que creas, lee. Busca información, indaga desde la investigación de mi querido Julio. ¿Cuál era el fin entonces? Masificar la cultura. Había que crear condiciones, viendo la cultura en su acepción más general. ¿Bien? Y por tanto, dentro de esa cultura, la educación. Fue necesario entonces alfabetizar a todas las personas que lo necesitaban. Si alguno de ustedes ha ido a Cuba y ha pasado por el Museo de la Alfabetización, van a encontrar las fotos de todos los alfabetizadores. Y dentro de ellos hay un niño de 8 años. Porque el lema fundamental de la alfabetización fue: el que sabe más, enseña al que sabe menos. Porque había una meta, acabar con la alfabetización. Eso sí estaba previsto. Para ello se utilizaron métodos de convencimiento masivo, buscando a quién, a los que sabían, pero dentro de ellos, a esa masa juvenil que tanto ayuda en cualquier parte del mundo. Los jóvenes siempre están comprometidos y son impetuosos y aportan y dicen, y usted lo mueve y enseguida se mueve. A esa campaña de alfabetización llevó el nombre de Conrado Benítez, que fue el primer mártir que tuvimos en la campaña de alfabetización, 5 de enero del 60. Y eso trajo consigo que a partir de ese momento nos hayamos dispuesto más de 30.000 jóvenes para desarrollar la campaña de alfabetización. Y esa campaña de alfabetización
concordó con el ataque a Playa Girón, cosa que también ustedes conocen que se dio en Cuba en 1961 a partir entre el 14 y el 19 de abril. Y sin embargo, ningún joven de los que estábamos en Playa Girón dejaron de estar en Playa Girón. Ahí firme. Porque en definitiva sabíamos que vencíamos o perdíamos. Perder Playa Girón implicaba perder a Cuba. Porque además recursos no teníamos mucho para ellos. Los aviones muy malos, en muy malas condiciones. Pero había algo por encima de eso. Y lo explicaban los compañeros. Era la convicción, era el coraje de las personas que tenían que realizar esa función. Y eso trajo consigo entonces que el 22 de diciembre del año 1961 nuestro país se haya declarado como primer territorio libre de analfabetismo en América Latina. En ese acto que fue muy grande, muy grande, muy grande, en la Plaza de la Revolución, nuestro, que está en uno de los municipios más céntricos de la capital, de La Habana, el comandante Fidel nos preguntó a los jóvenes que qué queríamos hacer. Y nosotros le dijimos, Fidel, dinos qué otra cosa tenemos que hacer. Y él tranquilamente nos dijo, estudiar, estudiar, estudiar. A partir de ahí comenzó entonces el plan de becas, porque éramos muchos, porque tampoco no éramos muy letrados. Debo dejar claro que Cuba sí ha tenido que pasar trabajo para moverse de los niveles bajos en educación a los niveles que tiene hoy. Lo que pasa es que ha sido muy constante, muy sistemático y, como dije al inicio, como una tarea importante, decisiva del Estado, porque para usted tener otras cuestiones, siempre se precisó o se previó que debía ser así. Nosotros comenzamos, teníamos dos formas de preparar a los maestros. Por la vía regular, hubo un plan, yo tuve el honor de formar parte de ese plan, que se llamaba Plan Minas Topes Tarará. Eso era en la Sierra Maestra, en las montañas más altas de Cuba. Fue el primer proceso como se hizo. Ahí nos formaron a los primeros maestros durante 5 años, fuertes, pero aprendimos. En el 68, entonces, ya habían condiciones, 1968, de crear escuelas pedagógicas. Con un nivel de sexto grado, no podía ser otro nivel. Con sexto grado. Sexto grado tenía cuando empecé a estudiar magisterio en el año 1962. No tenía más. Y ya en la década de 70, que se va avanzando, se da el primer perfeccionamiento en el Sistema Nacional de Educación. Pero todavía no estamos hablando de muchos licenciados, estamos hablando de ir avanzando para ir obteniendo resultados y crear condiciones para que comenzase la universidad. No estoy diciendo que las universidades no existían, sí existían, pero la masividad de profesionales, de jóvenes, no estábamos en condiciones todavía de acceder a la universidad. ¿Qué pasa entonces en los años comprendidos entre el 71 y el año 73, 1971-1973? Dado todo este proceso de preparación de los niños y de los jóvenes, se realiza una explosión de niños de sexto grado. ¿Y con quién le íbamos a atender si no teníamos todos los maestros? Ahí surge entonces ese destacamento que le llamamos Manuel Ascunce Domenech, que fue el segundo mártir de la campaña de la alfabetización, que con 16 años, cuando los asesinos en las provincias o en las montañas del centro de la isla, en el Escambray, fueron a buscarlo, a él y al campesino. El campesino trató de encubrirlo, pero él salió y dijo, yo soy el maestro. ¿Y para qué contar lo que pasó con ese maestro? Por ende, a partir de ese momento, nosotros hemos tomado el nombre de Manuel Ascunce Domenech, 16 años tenía en ese momento, como la expresión de valentía, de dignidad, de compromiso, de convicción de la juventud cubana y particularmente de los maestros cubanos. ¿Por qué se creó este destacamento? Porque era necesario garantizar la preparación de esos niños que comenzaban la secundaria básica, el séptimo grado. ¿Y cómo se hizo? Muy rápidamente. Se seleccionaron por los mismos métodos que siempre hemos utilizado en Cuba, la convocatoria, el convencimiento,
no la obligatoriedad. La obligación es un problema de conciencia. Usted tiene que dar argumentos para que las personas reaccionen. De más de 10.000 jóvenes. 10.000 jóvenes graduados de 10º grado. Ellos continuaban sus estudios por la mañana y en la sesión de la tarde le daban clases a estos niños. Y continuaban estudiando por la noche. No nos quedó otro remedio, pero no nos fue mal. Ya en el año 1981 pudimos graduar como licenciados a 3 contingentes de estos. Y entonces continuar un proceso de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación que nos permitió quizás masificar las maestrías, y estoy siendo honesta como siempre me he caracterizado, a partir del año 1994. Miren cuánto tiempo tuvimos que pasar nosotros para poder decir que tenemos más licenciados, tenemos, porque lo primero era ir avanzando todos, no era que avanzara un grupo y el otro no, es ir avanzando todos, porque la educación es un derecho de todos. Y eso nos permitió entonces poder formar, tener las secundarias básicas. Esas secundarias básicas se hicieron la inmensa mayoría en la parte rural del país, en las provincias, pero en el campo. Y ahí se vinculaba un principio que es bandera de nuestra educación, la teoría con la práctica. Trabajaban en determinadas actividades en el campo, no para su sustento, no como pago, sino como el elemento que contribuye a la formación de ese joven. Así continuó todo ese proceso. Y ya en el año 1979-80, que continúa el perfeccionamiento, ese perfeccionamiento en su concepción más general se caracterizó por una sólida preparación académica, lo que ustedes han venido discutiendo, por especialidades y asignaturas. No estábamos en condiciones de hacer integraciones, había que hacerlo de esa manera. Y posteriormente un mayor vínculo sí con el objeto del trabajo, con la escuela, con la institución educativa en la que tú vas a laborar. Lo que nunca faltó fue el vínculo con el estudio investigativo. Eso siempre fue algo rudimentario, por qué no decirlo, pero que fue avanzando desde el principio. En la década del 90 continúa ese proceso y hoy estamos hablando de este quinquenio 2010-2015. Cuba ya tiene otra posición que responde en estos momentos a ese mismo proceso en la formación del maestro, a la existencia de todos los maestros, al valor del maestro y a la concepción que tiene nuestra sociedad en ese sentido. En estos momentos, a partir del año 2009, nosotros estamos en un proceso de actualización de nuestro sistema económico, político, económico y social fundamentalmente, en correspondencia con las necesidades propias de Cuba y por el lugar que nosotros como país tenemos en el mundo. Y eso ha traído como consecuencia que tengamos constantemente que estar actualizando, y reitero, actualizando nuestro sistema económico, pero actualizando también la fuerza profesional, que es la que nos va a garantizar que ese sistema económico pueda moverse, al menos en nuestra apreciación y valoración. Por ello, este nuevo modelo educativo que estamos exhibiendo en Cuba, que comenzó realmente a partir del año 2010, es muchísimo más flexible, mayor participación de los estudiantes, mayor vínculo entre el aspecto laboral, el aspecto académico y el aspecto investigativo, como 3 componentes, como 3 esferas que no se pueden separar en la educación. Y donde hay un momento en que usted no puede o no debe decir esta es la primera, aquella es la segunda, esta es la tercera. Esa interrelación se mantiene constantemente. Se ha profundizado mucho más la descentralización y la centralización con un currículo básico que es orientado por el Estado a partir de los ministerios que atienden la esfera educativa en Cuba, el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación, pero existen 2 tipos de currículo más. El currículo optativo, electivo, y el currículo propio, que en cada una de las universidades, en correspondencia con el lugar donde viven,
dónde está la universidad, los intereses que tiene, el tipo de escolar que tiene, pues usted va incluyendo o no determinados contenidos, determinadas asignaturas y determinados objetivos. Por eso se llama currículo básico, que es el general para todos, e incluso ese general para todos se adecua la introducción de los contenidos. Lo que pasa es que cuando el alumno termina debe tener esa información, pero el optativo electivo y el currículo propio está en correspondencia con los intereses propios, y valga la redundancia, de cada una de las universidades cubanas de ciencias pedagógicas fundamentalmente, de ciencias técnicas y de ciencias humanísticas. Dada esta flexibilidad, surge una asignatura o una disciplina que se denominó disciplina formación laboral investigativa. ¿Por qué? Porque a ella contribuyen todas las demás asignaturas. Porque el alumno no se va a graduar solo con este conocimiento, con el otro conocimiento. Pero sí tiene que haber una interrelación que realmente le permita actuar convenientemente en su radio de acción. ¿Cuál es su radio de acción? Su objeto de trabajo, la institución educativa, que posteriormente, con los resultados que obtenga, pues tendrá la posibilidad de seguir pasando por nivel. El alumno, el estudiante que se gradúa del licenciado en nuestro país, pasados 2 años, tiene derecho a cursar maestría, pero inmediatamente que se gradúa comienza el proceso o continúa el proceso de formación de posgrado. ¿Para qué? Para ir fortaleciendo determinadas esferas y para ir creando condiciones en esa parte académica que todos sabemos que siempre ha sido importante. No es la más importante, no es la menos importante, es importante como todas las demás. Ese es un elemento para nosotros importante. En este nuevo modelo educativo se ha revitalizado la función de un componente importante que es el tutor de la institución educativa para la que se está preparando, pero el tutor de la universidad que lo está preparando, porque ambos tienen que coincidir. No puede ser que en la escuela se diga una cosa y en la universidad se diga otra. Y esta persona que esté su tutor, que está en la escuela, pasó por la universidad, estudió en esa universidad, puede ser en otros planes. Por tanto, hay asignaturas que puede tener o que no puede tener, pero entonces hay una interrelación y un proceso de preparación de ambos, del que está en la universidad y del que está en la escuela, para coincidir en la preparación de ese gran joven. Y nosotros quisiéramos cerrar esta intervención expresando que lo que hemos visto en sentido general es cómo se va formando el maestro en Cuba, a partir de saber quién es, qué significa para el desarrollo de nuestro país. Más está decir que los maestros cubanos siempre han estado dispuestos, aun cuando éramos muy poquito, de dar lo poquito que teníamos en conocimiento, en preparación, en actitudes y demás, a cualquier parte del mundo y de este país. Entonces quisiéramos terminar planteando que no hay duda que para el Estado cubano la educación no es una consecuencia distal del desarrollo. El proyecto social socialista cubano, desde sus orígenes, previó la formación de un maestro con una sólida preparación científica y humanista que pudiera dar respuesta a las crecientes exigencias sociales, particularmente en lo referido a la formación de valores de los estudiantes. Y por ello entonces nosotros pudiéramos decir, y es nuestro sentir como maestra, que cuando decimos maestro, se habrá dicho educador, y eso lo dijeron también ustedes, que dígase maestro y se habrá dicho escultor de personalidades, dígase maestro y se habrá dicho formador y transformador de conciencias, virtudes y cualidades humanas. Y en la época de la colonia nuestra teníamos un destacado pedagogo llamado José de la Luz y Caballero, y él expresó lo siguiente que yo quiero dejarlo en la mente de todos ustedes y además también
adecuarlo al momento en que nos encontramos. José de la Luz y Caballero dijo, tengamos el magisterio y Cuba será nuestra. Yo les digo, tengamos el magisterio y América Latina será de todos nosotros. Muchas gracias. Creo que debemos tributarle un aplauso mucho más fuerte y afectuoso a la doctora María Teresa Ferrer Madrazo por esta genial ponencia que nos ha trasladado hacia su natal Cuba para compartir con ella esta experiencia del proceso educativo en su país. Quiero invitar al escenario al director académico de la Universidad César Vallejo Chiclayo, el magíster Werner Salazar, para que haga entrega de un reconocimiento con motivos lambayecanos a la doctora María Teresa Ferrer Madrazo por su participación en el tercer Congreso Internacional de Educación, experiencias de éxito en la aplicación de los modelos educativos. Al ritmo de salsa de son.